y los asesinatos. En el mundo ocurren muchos delitos durante todos los días e incluso la mayoría permanece sin resolver. Estos delitos van desde robos menores, hurto en tiendas e incluso accidentes automovilísticos hasta delitos más graves como las agresiones sexuales y los asesinatos. Algo que ocurre regularmente en todo el mundo es el delito relacionado con las drogas. Por lo general, mantienen sus actividades en secreto para evitar dar a conocer sus ideas y técnicas, pero aún así, algunas de las incautaciones fueron lo suficientemente grandes como para aparecer en los titulares. Es un clásico y hay muchos casos de cargamentos de drogas entre México y Estados Unidos a través de túneles subterráneos. En 2016 se descubrieron y confiscaron 1.100 kilos de marihuana y más de 2 toneladas de cocaína. Todo esto en un túnel entre las fronteras de México y Estados Unidos. El túnel partía desde la ciudad de Tijuana y es considerado el túnel descubierto más largo de su tipo, con casi media milla de largo. Este decomiso tiene un valor de 61 millones de dólares. Las actividades de drogas de Pablo Escobar no es el único incidente relacionado con los estupefacientes en Colombia. En 2016 se incautó la gran suma de 9 toneladas de cocaína con un valor estimado de 240 millones de dólares. Las drogas fueron descubiertas en un agujero subterráneo en una finca bananera de la ciudad caribeña de Colombia, a menos de 300 millas de la capital. Esta es la mayor incautación de drogas en Colombia y se cree que la cocaína pertenecía al notorio Clan Usaga, conocido por su participación en el tráfico de drogas. Las pastillas de anfetamina de Arabia Saudita. En 2014, en Arabia, 6 personas fueron detenidas después de intentar introducir de contrabando 22,6 millones de pastillas de anfetamina en el país. Habían escondido estas pastillas dentro de rollos de plástico y estaban envueltas en alambre de púas. El valor de una cantidad tan grande de anfetamina se estima en unos 267 millones de dólares. El tráfico y consumo de drogas en Arabia Saudita suele tener como pena la ejecución. No se sabe qué sucedió con estas personas. La Operación Australiana. Una de las incautaciones de éxtasis más grandes de la historia se llevó a cabo en Australia en 2008. La Policía Federal apuñaló a un residente de Melbourne que era repartidor de éxtasis. Allí, los agentes incautaron drogas, unos 15 millones de pastillas de MDMA, pesaban más de 4 toneladas y tenían un valor de 309 millones de dólares. Las drogas fueron importadas de Italia en 3.000 latas de tomates y llegaron a los muelles de Melbourne. También se cree que las drogas pertenecían a la mafia italiana. Esto sucedió en el aeropuerto de Buenos Aires, un cargamento de drogas valuado en más de 140 millones de dólares. 10 pasajeros, la mayoría integrantes de una familia, habían despachado las valijas como presuntos organizadores de un movimiento de drogas. Fueron detenidos, llevaban 134 paquetes con drogas y pensaban abordar un vuelo hacia Barcelona, previa escala en Madrid. Este decomiso fue de 258 kilos de cocaína, el más grande realizado en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió en el año 1989, en la ciudad de Los Ángeles, California. 20 toneladas de cocaína fueron descubiertas en un almacén porque un vecino denunció a la policía de Los Ángeles un movimiento de camiones constante y sospechoso. Esta operación se llevó a cabo sin efectuar ni un solo disparo. La droga estaba valuada en 2.000 millones de dólares. Eran 20 toneladas de cocaína y podían haberse convertido en 1.000 millones de dosis o piedras de crack, según la policía. Lo llamativo es que solo estaba custodiado por un candado de $6, el cual rompió la policía para ingresar a la finca. Los búnkers militares afganos. En 2008 se encontraron grandes cantidades de hachís en búnkers militares subterráneos en Afganistán. Esta cantidad ascendió a 260 toneladas que se encontraban transportadas por 40 autobuses. El valor de esta cantidad fue de 376 millones de dólares. Para destruir tanta cantidad de drogas, el ejército tomó una ruta bastante inusual.
realizaron un ataque aéreo. De esta manera destruyeron los búnkers y rápidamente la droga fue eliminada. La Operación Caguabonga Mexicana. Esta fue la más grande en la historia de México. La operación terminó con la incautación de 105 toneladas de marihuana, valuadas en 425 millones de dólares. El hallazgo fue inusual porque en cambio de esconder las drogas lo mejor posible para no llamar la atención, simplemente estaban empacadas en paquetes coloridos con imágenes de personajes famosos de dibujos animados. Uno de ellos era Homero Simpson. Los responsables fueron capturados y encarcelados. El salón más grande del Reino Unido. Abril de 2015. Allí tuvo lugar la incautación de drogas más grande en la historia del Reino Unido y condujo al arresto de 2 hombres turcos que luego se declararon culpables de intentar contrabandear más de 3 toneladas de cocaína. Este cargamento de drogas valía casi 700 millones de dólares. El descubrimiento se hizo cuando los 2 funcionarios buscaron un registro de Tanzania en el barco del puerto de Aberdeen. Cuando el barco fue registrado minuciosamente, se descubrió la gran cantidad oculta de drogas. Se cree que en este intento de contrabando estuvieron involucradas la mafia albanesa y la turca. La redada doble de Texas. En el 89, las autoridades tejanas realizaron una redada doble. La primera fue en un barco frente a la costa de Texas y las autoridades encontraron 5 toneladas de cocaína a bordo, y en otra redada relacionada al mismo día se encontraron otras 9 toneladas de cocaína en el domicilio de un presunto capo de la droga. Se cree que esta cocaína se había originado en Colombia, por lo que la redada fue un gran dolor para los capos de la droga de este país. El contenedor marítimo Alemania-australiano. Las anfetaminas son las drogas más populares en Australia. Estas drogas son potencialmente mortales y las autoridades australianas están tratando de atrapar las drogas antes de que salieran a la calle. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Una gran cantidad, casi 3 toneladas de pastillas de metanfetamina, había llegado a Australia a través de un contenedor marítimo, desde Hamburgo, Alemania. Se cree que estas pastillas tenían un valor estimado de 1.500 millones de dólares. Esta droga habría pertenecido a la mafia italiana y fue contrabandeada en ese contenedor por sus aliados, la mafia albanesa. Las montañas de California fueron el hogar de Rafael Muñoz Talavera, un rey del cártel de la cocaína. En 1989, 21 toneladas fueron incautadas en una instalación de almacenamiento, aunque esto fue un pequeño cambio en comparación con las 77 toneladas que pasaron por ese almacén el año pasado. Esta cantidad de drogas incautadas valía 13.000 millones de dólares. Una cantidad tal de drogas hubiera alcanzado para proveer a todo Estados Unidos. Una situación que a muchos les puede sacar una sonrisa. Este muchacho esperaba a su novia, pero encontró una persona que tenía un cartel con el mismo nombre. Dice, bienvenida Azul, güey. Sí, pero pues debe ser su hermana, su Güey. novia, su mamá, no sé, güey. Hay mucha gente en el aeropuerto, ¿no? ¿Será la misma Azul, güey, tu novia? Mi azul no Al es principio, en este video que se hizo viral, notaron que había otro muchacho esperando a una novia llamada Azul. Bueno, la conclusión es la que están todos esperando. La muchacha era la misma y en esta situación esto fue lo que pasó. Oye, ya llegó, güey. Ve. Güey, no manches, es tu vieja, güey. Oye, ¿no es? Güey, es tu Oye, vieja, es tu güey. vieja. Brandon, parece, se güey. parece. ¿Crees? No sé, güey, es que sí se parece. ¿Qué ¿Vamos? hacemos? ¿Quieres ir? ¿Vamos? Sí, güey, vamos. Sí. Claro que sí, se trataba de la misma chica, quien apenas llegó corrió hacia los brazos, pero de otro hombre. Entonces el novio rápidamente la fue a enfrentar y esto fue lo que pasó. Güey, Brandon, no, güey. Brandon, relájate. Brandon, güey. Brandon, relájate. Brandon, relájate. Brandon, güey, relájate. Ya lo conoces, ya sabes. No. Güey, ¿Qué no le ibas a cortar? ¿Qué no le ibas a cortar? Güey,
No, güey, la cosa es entre ellos, güey. Güey, cálmate, güey, deja, güey. Deja de grabar tú, deja de grabar. Güey, la cosa es entre ellos, güey. Deja de grabar. Güey, Por favor, deja de grabar, por favor. era una sorpresa, era una sorpresa, güey. ¿Por qué no? Ya no te amo, ya no te amo, ya no te amo. ¿Te pago tu vuelo para eso? Yo ya no quiero estar contigo. Güey, ya te lo dije, claro, ya te lo Güey, dije. tú no te metas, carnal, güey, neta, carnal, no te metas. Es entre ellos, es entre ellos, es entre ellos. Brandon, güey, Brandon. No, en serio, no me estés A tocando, ver. no me toques. Brandon, güey. Güey, ya, Brandon. sí, te lo juro, ya. Güey, bro. A terminarte, venía a terminarte. ¿Ves? Ya, Brandon, güey, ya, Brandon. Bro, no, brother. Brandon. No, Cosas que le compré. no, ay, güey. Es que, güey, ay, no, Brandon, güey. Vengo del jale, vengo trabajando. Güey, compré no vale la esto, pena. tu vuelo. Güey, Brandon, no vale la No pena, vale güey. la pena, güey, no. No, mejor ya vámonos, güey, relájate. 7 años le va a dar el anillo, carnal. Güey, mejor ya vámonos, güey, hay que relajarnos, güey. Pero claro que los compilados en este informe terminan de otra manera por lo general. Este es el caso de dos mujeres de 18 y 28 años de edad que fueron detectadas y detenidas por los agentes en Madrid. El caso era su extraña cabellera. Viajaban desde Brasil en 2 vuelos procedentes de San Pablo, en diferentes días incluso, y en su peluca encontraron sustancias estupefacientes. Se hallaban distribuidas en 6 paquetes ovalados, los paquetes estaban cosidos y sujetos con trenzas a su pelo natural. Esto era lo que sucedía. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Según informa la Policía Nacional, este nuevo método de introducción de sustancias estupefacientes es muy elaborado y de difícil detección, debido a que el falso cabello se ve muy real. Los envoltorios se encontraban perfectamente adheridos y sin sobresalir de la peluca, lo que permite ocultar la sustancia de tal forma que a simple vista resulta imperceptible. Claro que hay pelucas y pelucas. Si has visto nuestro otro informe, este hombre intentó ingresar droga de esta manera. Y aquí te dejamos el link para que veas el caso de Don Pelucón. ¿Drones submarinos para transportar droga? Bueno, los métodos de los narcotraficantes ya no sorprenden porque son cada vez más ingeniosos. La policía desmanteló a esta organización criminal que fabricaba drones submarinos. Tenían la capacidad de atravesar el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España y transportaban cada uno hasta 200 kilos de droga. La operación permitió a los agentes incautar estos 3 drones submarinos, 2 en fase de fabricación y otro prácticamente terminado. Estaban preparados para entregarse a los narcotraficantes franceses para el transporte de importantes cantidades de cocaína. Estos aparatos están dirigidos de forma remota y daban la posibilidad a los narcotraficantes de transportar droga de una parte a otra del estrecho de Gibraltar que separa Marruecos de España. Es la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de vehículos, cuenta la policía. La operación permitió detener a 8 personas y además confiscó varios drones aéreos de gran tamaño con una autonomía de 30 kilómetros y hasta 12 motores. Esto hacía que tengan una potencia suficiente para cruzar con holgura el estrecho de 15 kilómetros que separa España de Marruecos y con capacidad para llevar grandes cantidades de droga. El aeropuerto El Dorado es uno de los más grandes de Colombia y los delincuentes no solo intentan las técnicas más ingeniosas, sino que también intentan despistar utilizando una fachada de madre e hija. En este caso, intentaban viajar desde Colombia a España con más de 20 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje. Lleva una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína.
y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las dos mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño. 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevan en su maleta. Con unos 10 millones de pasajeros por año, el aeropuerto El Dorado no solo es el más transitado de Colombia, sino también es víctima de los delincuentes que intentan salirse con las suyas, por todos los métodos. Entre ellos, las fachadas más inocentes pueden ocultar algo. En este caso, el nerviosismo por tratar de mantener unida a su familia al ingreso del vuelo que iban a tomar hizo sospechar a las autoridades de que había algún secreto entre la pareja de esposos que se disponía a viajar a Estambul junto a sus dos pequeños y a la invidente abuela de ellos. Una vez abordado por los investigadores, las inconsistencias en las respuestas a las preguntas terminaron por delatarlos. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El plan de esta familia quedó al descubierto cuando el padre insistió en que debía llevar su valija como equipaje de mano, pese a que el peso y el volumen se lo impedían. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Con la colaboración de los perros, la policía logró incautar al menos 77 prendas repletas de cocaína. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La droga estaba distribuida en las prendas de los niños, un bebé de 5 meses y el otro menor de 3 años. En muchos de los comentarios del canal nos preguntan qué sucede con la droga incautada en todos estos decomisos. Aquí, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Paraguay está realizando la quema de más de 1 tonelada de droga que se incautó en aproximadamente 650 casos. La serie La Casa de Papel es una de las más populares en la historia de Netflix y una de las más vistas en todo el mundo durante los últimos años. Se trata de un robo gigantesco, magníficamente planeado, por un personaje interesante llamado El Profesor. El Profesor, durante años, planeó cada paso y cada posibilidad que pudiera suceder durante este robo. El profesor del que vamos a hablar en este video es un narcotraficante que se encargó de preparar muy bien su contrabando. Estaba tan bien disimulado que nadie lo hubiera podido encontrar. Pero el profesor del que hablamos cometió un error. Un error absurdo que dentro de la genialidad de su plan hasta hace pensar que se trata de un principiante. Lo veremos en unos minutos. Los agentes de aduana consideran que en ciertos vuelos provenientes de algunas ciudades específicas europeas se puede llegar a intentar ingresar drogas sintéticas. En cambio, en los vuelos que salen hacia ciertas ciudades europeas desde Latinoamérica, se puede intentar llevar cocaína hacia el exterior. El sábado 20 de agosto ocurrieron las dos cosas. El profesor llegó por la mañana, en el vuelo 2601 de Iberia, que arribó de Barcelona. Ya hablaremos del caso del profesor. Pero ese mismo día, un poco más tarde, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a un ciudadano boliviano de 18 años que iba a abordar el mismo avión de Iberia, que regresaba a Barcelona. Le encontraron dentro de las valijas varios kilos de cocaína.
El chico viajaba en un vuelo de la compañía española Level, con destino a la ciudad de Barcelona, y fue captado en base a un perfilamiento y a entrevistas realizadas a los pasajeros. Así, encontraron el material gelificado en el fondo de 2 valijas. Dieron aviso al juzgado, quien ordenó que el adolescente, de nacionalidad boliviana, sea requisado. Cuando abrieron las valijas, los agentes detectaron doble fondo en las tapas de cada una, simulando el color y la forma del plástico. Al examinar el interior, hallaron el líquido, que sometido a reactivo químico dio positivo, y tras el pesaje se confirmó que eran más de 24 kilos. Los agentes de la aduana ya habían decidido que el equipaje del profesor iba a ser escaneado cuando saliera del avión que lo trajo desde Barcelona a la Argentina. Es que habían evaluado varios datos que lo transformaban en sospechoso: la forma en la que había pagado el pasaje, cuándo había obtenido su pasaporte y el lugar desde el que había volado. Fue por eso que la aduana dispuso que cuando REU caminara por la manga para llegar desde el avión hasta el aeropuerto de Ezeiza, alguien lo vigilara. Y fue allí que notaron que el hombre llevaba una remera de El Profesor, de la serie española La Casa de Papel. No fue un detalle determinante para la revisión de su equipaje, pero la remera con media careta de Dalí y la mitad de la cara de Sergio Marquina, tal es el nombre del actor que interpreta al profesor, llamó más la atención de los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo Metropolitano, de la División Investigaciones Narcotráfico, de la Dirección General de Aduanas. Esta persona vestía un pantalón negro, saco gris y llevaba la remera del profesor de La Casa de Papel. Le pidieron que pasara su equipaje por un escáner. Tenía una valija roja tipo carry-on y un bolso de mano color negro. Y fue en la valija roja que detectaron la existencia de 3 botellas grandes. Le preguntaron qué era y el hombre dijo que era un vino español. Y allí también había algunas remeras, un par de jeans, shorts y unas zapatillas. También tenía un celular y billetes de dólares y euros. Las botellas, que estaban envueltas en bolsas para regalo, tenían etiquetas que correspondían a vinos españoles. La primera que manipularon los aduaneros mostraba en su etiqueta que era un Baigorri Crianza 2017. Se trata de un tinto español de la zona bodeguera de La Rioja. Pero los agentes miraron con detenimiento la cápsula de metal que cubre el corcho y notaron algo extraño. Cuando quitaron la cobertura, también les llamó la atención cómo estaba puesto el corcho y el peso de la botella. Cuando retiraron el corcho, adentro no había vino, sino que apareció un líquido de color marrón. Los agentes sometieron el líquido a un estudio rápido y dio positivo de la droga sintética conocida como MDMA. Los agentes aduaneros descubrieron lo hallado como metanfetaminas. Se trataba de éxtasis. La segunda botella tenía la etiqueta de un Mont Rubí Black Garnacha, un tinto de la zona de Cataluña. Y cuando lo abrieron, tampoco había vino, sino que había el mismo líquido. La tercera botella tenía la etiqueta Letargo Crianza 2018, otro tinto riojano, pero en su interior no había vino. Contenía la misma sustancia, que luego de la prueba con reactivos dio positivo de éxtasis. Los agentes de la aduana pesaron las 3 botellas de vidrio y su contenido. En total sumaban casi 8 kilos. Según los investigadores, se trata de un caso sin precedentes, ya que es la primera vez que se decomisa un cargamento de éxtasis líquido. En total, casi 8 kilos, cuando con 1 kilo de este preparado se pueden conseguir unas 25.000 pastillas. Este caso sin precedentes derivó en una condena de 3 años de prisión, aunque queda en suspenso, ya que
el imitador del profesor de La Casa de Papel habría colaborado con la justicia. De hecho, luego se realizaron allanamientos para descubrir a quién sería su superior. Pero este no es el primer delito que comete este imitador del profesor. Anteriormente, participaba de una banda que se dedicaba a robar ruedas. Había sido detenido en junio de 2021. Se lo encontró en un auto con la patente cambiada y además llevaba dentro del vehículo 4 ruedas de otros coches, varios celulares y documentación de la verdadera dueña del auto. El vehículo que manejaba el profesor era robado. De esta manera, el profesor fue detenido por la excusa más absurda, y es que muchas veces estos delincuentes confían tanto en sus planes que incluso se florean, lo cual llama más la atención de las autoridades. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. Una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos $80.000 de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de $1.000 cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno, ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a 3 años de prisión por contrabando ilegal,
mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e de incluso objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Ámsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de $500.000. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de 2 mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006, luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con $200.000 cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia, sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles
fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Las autoridades de Tailandia detuvieron a un turista luego de intentar contrabandear 2 comadrejas y un perro de la pradera en el aeropuerto. Lo llamativo era que estaban escondidos en sus pantalones y los agentes notaron un movimiento extraño. Fue por eso que decidieron revisar a esta persona. Era un turista de 22 años de Taiwán que intentaba salir de Tailandia. Había pasado por un mercado en Bangkok y en ese momento intentó contrabandear unos perros de la pradera y unas nutrias dentro de sus pantalones. El vuelo se dirigía hacia Taiwán y fue detenido. Pero no siempre los animales son objeto de contrabando, sino muchas veces son utilizados para el mismo. Este es el caso de la prisión Convita de Boyacá, Colombia, cuando las autoridades descubrieron que los internos utilizaban a palomas mensajeras para intentar contrabandear teléfonos celulares y memorias USB, entre otras sustancias prohibidas. Esta no es la primera vez que se encuentran con algo así. Luego de una gran investigación, esta banda delictiva fue desmantelada. Las autoridades de Bangkok estaban atentas porque una semana antes una mujer fue arrestada por tratar de abordar un avión con 100 animales vivos. Y ahora, otro incidente similar ocurrió en esta ciudad. Un hombre de nacionalidad india trató de contrabandear 81 tortugas estrellas y fue aprehendido en el aeropuerto de Bangkok. Uno de los más grandes contrabandos detenidos por las autoridades del Reino Unido involucra a 655 animales de especies exóticas. Venían desde el aeropuerto de Mumbai. Entre los animales se encuentran pescados vivos, algunos lagartos extraños, serpientes pitón e incluso iguanas. Por suerte, esta persona ha sido detenida. Aeropuerto de Shanghái, China. Los oficiales de la aduana encontraron 121 animales de especies en peligro atrapadas dentro de una maleta. Las serpientes pertenecían a un contrabandista, quien había dicho que en su equipaje llevaba simplemente juguetes. Cuando los oficiales quisieron mirar dentro de su maletín, luego de ver algo anormal en los rayos X, se encontraron con esta situación. Los reptiles estaban atrapados dentro de medias y metidos en 21 cajas plásticas. Las serpientes fueron identificadas como especies en peligro, pitón bolas, de esas que cuando están asustadas se comprimen como si fuera una pelota. Es ilegal intentar pasar serpientes a través de las fronteras internacionales, pero estas en particular han sido históricamente contrabandeadas desde Hong Kong hasta Seattle, en los Estados Unidos, por aviones cargo, y allí fueron nuevamente despachadas hasta Shanghái. El contrabandista fue detenido por la policía y enfrentará una severa pena. Todavía quedan unos minutos de video y los casos más llamativos, así que no te olvides que estaremos leyendo tus comentarios y respondiendo sobre qué casos te llaman más la atención. Aquí tenemos un verdadero zoológico en su maleta. Las autoridades de Bangkok arrestaron a un pasajero de primera clase que tenía en su equipaje bebés leopardos, panteras, monos e incluso un oso. Estos animales se dirigían hacia Dubái. Las autoridades afirman que fue una operación de contrabando verdaderamente sofisticada. La Geografía Internacional de Chennai. Un gran cargamento de 3 docenas de animales salvajes fueron descubiertos en este vuelo que llegaba desde Taiwán. Actualmente las autoridades se encuentran investigando. Muchas veces leemos en los comentarios que algunos de nuestros suscriptores creen que existe la complicidad de las autoridades. Aquí esto está comprobado, ya que en el aeropuerto de Tailandia se suspendió a un trabajador luego de haber contrabandeado 30 animales vivos, entre los que se incluían 2 nutrias, dentro de un vuelo a Taiwán, y también se habla de 28 tortugas bebés y hasta una marmota
que fueron confiscadas cuando el vuelo quería partir hacia el aeropuerto de Taipei. Esta maleta vale más de $500,000. Es lo que descubrieron las autoridades aeroportuarias de Tailandia. Dentro de la maleta se incluía una cerámica de hipopótamo y en su interior portaba 4 cuernos de rinoceronte divididos en 6 piezas. El hombre que los transportaba es un vietnamita que procedía de Etiopía y por supuesto podría ir a prisión. En Asia se encuentra un gran mercado negro de cuernos de rinoceronte, donde se cree que su pulverizado podría curar algunas enfermedades. El cargamento fue evaluado en más de $500,000, pero comparado con el siguiente es un cargamento muy pequeño, porque 2 mujeres en un avión procedente desde Vietnam que hizo escala en Tailandia intentaron introducir 21 cuernos de rinoceronte que procedían de Etiopía. Este cargamento está valuado en más de 4 millones de euros. La policía cree que ambas mujeres trabajan para una red de tráfico ilegal de animales y enfrentan hasta 14 años de cárcel por importar partes de animales protegidos. Tailandia. El equipaje de mano de los pasajeros había sido revisado minuciosamente en el aeropuerto cuando los vuelos estaban listos para despegar. Sin embargo, una serpiente se coló y fue hallada en el compartimento de equipaje en un vuelo de Thai Air Asia que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Phuket. Un auxiliar de vuelo logró capturarla con una botella. Los pasajeros del avión quedaron impactados. El incidente ocurrió el 13 de enero de 2024 y los pasajeros nunca estuvieron en riesgo y que el animal no era venenoso. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Allí entran todo tipo de mercancías y se cree que es uno de los puntos calientes del tráfico de animales para que ingresen a toda Europa. En la aduana, los agentes han interceptado muchos animales exóticos, varios de ellos protegidos, y terminan en el almacén de incautados. A los pasajeros se les realizan todo tipo de controles, rutinarios y específicos. Muchos de los animales ingresados se decomisan para evitar el ingreso de enfermedades hacia España y algunos de los más comunes son caracoles. La Guardia Civil Española en Las Palmas ha incautado numerosos animales exóticos que han sido facturados en el aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, vemos 5 serpientes de las boas constrictor, también pitones de la especie Molorus y larregios, algunas ranas exóticas, lagartos, caracoles, hasta cucarachas, grillos, gusanos y saltamontes estaban en estas 2 maletas procedentes de Madrid. Tailandia, Aeropuerto Internacional de Bangkok. Un ciudadano indio fue detenido con 17 animales vivos en sus maletas. En el equipaje, esta persona había facturado monos, iguanas y pitones, según informaron los agentes tailandeses de protección de la fauna. Lamentablemente, esta persona no quedará detenida, pero sí se le impedirá internacional Ataturk, Estambul, Turquía. En el interior de unas maletas, los agentes de aduanas del aeropuerto encontraron decenas de animales de 9 especies exóticas diferentes, entre las que incluían tortugas, ranas, serpientes, lagartos y escorpiones. Estaban cuidadosamente guardados en cajas de plástico y a punto de morir por falta de oxígeno. Este equipaje pertenecía a un pasajero ruso que regresaba de Vietnam y que perdió su maleta haciendo escala en Estambul. Pero los animales encontrados no siempre son contrabando, sino que una dueña de un gato, por ejemplo, intentó ingresarlo dentro de una maleta. Esto sucedió en el aeropuerto de Norfolk, en Virginia. Según los informes, esta persona había olvidado que su gato estaba ahí o no pudo sacarlo. Por suerte, el felino estaba bien y los agentes le pidieron al pasajero que pasara por los controles. Esta no es la primera vez que ocurre algo así. Según la TSA,
la Administración de Seguridad del Transporte. En noviembre de 2022, los oficiales detectaron a otro gato en los rayos X y también a un perro, todos en intento de sus dueños por llevarlos hacia otros países. Aeropuerto Narita, de Japón. Una persona de 47 años fue detenida por intentar ingresar 17 animales de diferentes especies al país. Entre ellas, se incluían tortugas africanas y otros mamíferos que los tenía pegados al cuerpo. Afortunadamente, fue detenido. Los presos han utilizado muchas cosas raras para salir de la celda. Cucharas, incluso para cavar algún túnel. Han fabricado armas de madera para aterrorizar a los guardias e incluso se han disfrazado de ovejas para eludir el arresto, en varias fugas conocidas de la historia. Mientras que algunos reclusos de una cárcel mexicana son creativos en sus intentos de fuga, un preso de una prisión intentó algo diferente: esconderse en el bolso de su compañera. María del Mar Arjona fue detenida mientras intentaba sacar a su amante Juan Ramírez de una cárcel de Chetumal durante una visita conyugal, cuando fue descubierta esforzándose por trasladar un pesado equipaje con ruedas fuera de la prisión, luego de esta visita conyugal con su novio. Cuando la joven, de 19 años, parecía preocupada mientras intentaba escapar de la cárcel con una enorme bolsa negra siguiéndola. Los agentes de seguridad de la prisión sospecharon. Finalmente la detuvieron y descubrieron que el señor Ramírez, que cumplía una condena de 20 años por tenencia ilícita de armas de fuego, estaba acurrucado en su equipaje. Llevaba solo los calcetines y sus calzoncillos cuando los guardias abrieron esta maleta. Estos dos hombres fueron detenidos mientras contrabandeaban ilegalmente paquetes de astillas de corteza de árbol. Seguramente puedes pensar que esto no tiene mucho valor, pero esta madera estaba valuada en más de $50.000. Estamos hablando de astillas de madera. Esta madera es la más cara del mundo y su comercio está muy controlado. Se trata de una madera aromática y resinosa de color negro que se utiliza en inciensos, en perfumes y en esculturas en miniatura por su fuerte olor. Este olor se crea luego de un tiempo cuando la madera se ve afectada por un tipo específico de moho en las primeras fases de la infección. Se trata de un hongo de color claro, de aspecto pálido, y sin embargo, a medida que la infección avanza, el árbol produce una resina negra y también aromática, conocida como aloe o agar. Cualquiera que esté familiarizado con los perfumes lo conocerá mejor. Como hoy básicamente recibe varios nombres diferentes por su peculiar aroma, la madera resinosa es muy apreciada en la cultura india y se utiliza en la producción de incienso y de fragancias. Se cree que la pérdida de este recurso natural contribuye en gran medida a la escasez relativa y el elevado precio de la madera de agar. La principal fuente de agar ya está en peligro de extinción. Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, desde 1995 está en esta categoría. Como materia prima natural, la madera de agar de primera calidad es una de las más costosas del planeta y los precios de un material puro y excelente llegaron a alcanzar los $100.000 por kilogramo en 2010. Número 19. Es la policía italiana quien encuentra cocaína escondida en granos de café, una cajita procedente de Colombia y dirigida a un tipo llamado Santino de Antonio, llamó recientemente la atención de los inspectores de aduanas italianos en el aeropuerto del Malpensa. Si no eres fan de las películas de acción, probablemente ese nombre no te resulte familiar, pero si eres fan de las películas de John Wick de Keanu Reeves, lo conocerás como el nombre del líder de la mafia y principal némesis en John Wick 2. Afortunadamente, la policía también es fanática del cine y reconoció el nombre, decidió realizar un examen más exhaustivo al cargamento y se encontró con una bolsa de 2 kilos de granos de café colombiano de calidad, una de las mayores exportaciones del país sudamericano. A primera vista, el contenido parecía normal, pero una inspección más detallada mostró que algunos de los granos tenían manchas más oscuras.
Los funcionarios descubrieron que las notas más oscuras estaban cubiertos con cinta adhesiva y luego de abrir las bolsas para examinarlos más de cerca, los agentes de la policía aeroportuaria se dieron cuenta de que los granos de café habían sido ahuecados con precisión y rellenados con un polvo blanco que resultó ser cocaína pura. Tras eliminar algunos desechos, se descubrió que 130 de los aproximadamente 500 granos de la caja estaban contaminados con la costosa droga. Los agentes procedieron a detener a Santino D'Antonio tras descubrir el hallazgo, que resultó ser un delincuente tanto en la vida real como en la película. La dirección del paquete resultó ser una tienda de tabaco y café de la región de Florencia, cuyo propietario no parecía saber nada del café colombiano. Pero sin embargo, luego de unos días de vigilancia del lugar, Santino llegó a recoger el artículo y entonces se llevó una gran sorpresa. Número 18. Esta mujer estadounidense fue detenida en el aeropuerto de la India con 25 municiones, balas reales, según las autoridades. Se descubrieron 25 cartuchos reales en su equipaje al facturar. Las autoridades afirmaron que esta persona se disponía a subir al Jet Airways 147 con destino a Nueva Delhi, en el aeropuerto internacional de Guarulhos. La detención de la mujer fue confirmada por el responsable de la comisaría del aeropuerto. Según la autoridad de inmigración, se descubrieron 25 cartuchos vivos importados en su lengua durante un cacheo en el aeropuerto. La señora fue entregada a la Fuerza Central de Seguridad Industrial, encargada de la seguridad del aeropuerto. Se le pidió rápidamente a esta viajera que presentara algún documento legal o una licencia de armas, pero ella juró que las balas no le pertenecían y que no tenía ni idea de cómo habían llegado a su maleta. Incluso afirmó que presentará una demanda contra la policía. Número 17. Pájaros muertos encontrados en el equipaje de un pasajero. Todos los funcionarios de un aeropuerto de Virginia hicieron recientemente un sorprendente descubrimiento cuando abrieron la cremallera del equipaje de un viajero para revisarlo y allí encontraron una caja de pájaros. Lo llamativo era que además estaban muertos. Los expertos en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos descubrieron este hallazgo sorprendente en el Aeropuerto Internacional de Washington. El viajero había llegado a Estados Unidos procedente de Pekín y se dirigía al condado de Prince George en Maryland. Según las autoridades, los expertos de agricultura del CBP descubrieron esta caja púrpura dentro de su maleta con fotos de un cachorro y un gato. El pasajero afirmó que la mercancía que había en su interior era comida para gatos, pero tras una investigación más detallada, los investigadores descubrieron cientos de pájaros diminutos, ya fallecidos, de un tamaño que oscilaba entre los 5 y 6 centímetros. Según el comunicado, las autoridades añadieron que se prohibió la entrada en el país de las aves, cuyo tipo se desconoce porque pueden contener un virus de gripe aviar altamente patógena, lo cual supone un grave riesgo para la salud. En muchos países se prohíbe la importación de estas aves, ya que si no están cuidadas suponen una amenaza potencialmente significativa para las industrias avícolas de cualquier país. Número 16. Una mujer llevaba 501 gramos de heroína en los zapatos. Esto sucedió en el aeropuerto de Mumbai. Podemos ver cómo se detiene a esta mujer con más de medio kilo de heroína en los zapatos. Se quedará detenida durante mucho tiempo. La mayor parte de la heroína se fabrica en Turquía y se transporta vía Francia a través de la red criminal. Históricamente, en los años 50 y 60, la mayor parte acababa en Estados Unidos, pero esto culminó con la captura de 111 kilogramos de heroína transportados a bordo del transatlántico SS Fresh en 1968, lo cual estableció un nuevo récord. La mayor parte de la heroína del mundo se fabricaba entonces en una región conocida
como el Triángulo de Oro, hasta aproximadamente 2004. Sin embargo, unos años después, en 2007, Afganistán era la fuente del 93% de todos los opiáceos del mercado mundial. Se cree que unos 4.000 millones de dólares en ingresos fueron a parar a estos narcotraficantes. México es otra región del mundo importante donde se cultivan materias primas para la producción de heroína. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, el precio de la heroína en las calles estadounidenses suele ser de entre 8 y 10 veces superior al de la cocaína, lo cual lo convierte en una droga muy lucrativa para los contrabandistas y traficantes. Durante la guerra de Vietnam, los traficantes utilizaron supuestamente la llamada conexión cadáver para transportar cientos de kilos de heroína a los Estados Unidos dentro de los ataúdes. Número 15. Los funcionarios de aduanas de Chennai trabajan en la incautación de 145 kilogramos de oro en virtud de la ley de aduanas. Estos 145 kilos de oro estaban en una maleta que llegaba sin dueño desde Dubái. Se estima que el oro vale mucho dinero. Estaba oculto dentro de láminas de cartón conservadas en cajas de juguetes y sábanas, y se descubrió una lámina de oro envuelta en papel carbón. El pasajero luego fue detenido. Fundiendo el oro declarado con el oro clandestino, intentan aumentar la cantidad de oro declarado que pueden vender en los mercados tradicionales. Con este procedimiento intentan ocultar la procedencia clandestina del oro. El oro refundido se vende después, con lo que se blanquea también. El proceso del blanqueo de oro se divide en varios pasos. El primer paso es conseguir el oro, que puede obtenerse por diversos métodos, al menos uno de los cuales es ilegal. En 2012, Colombia declaró 70 toneladas de exportaciones de oro. Este es el resultado de que las bandas de narcotraficantes presenten exportaciones de oro falsas en la aduana colombiana para importar dinero en efectivo procedente de los negocios internacionales de la droga. Número 14. Un pasajero intenta subir a un avión maletas con enormes serpientes y otros animales vivos. Una pitón estuvo a punto de subir a una en Miami, en una cadena de acontecimientos sacada de una película de terror. Esta serpiente gigante fue encontrada enrollada dentro de un disco duro externo, guardado discretamente dentro de una pieza de equipaje facturado. Según las autoridades, ni la serpiente ni la persona que la colocó allí hicieron el viaje a Barbados cuando el agente de la PSA descubrió la masa orgánica. Las autoridades llamaron a un experto en bombas de la PSA para que investigara las entrañas del disco duro, y fue entonces cuando descubrió que la masa era una serpiente viva. La captura, el transporte y la distribución ilícita de animales y sus derivados se conoce como contrabando o tráfico de especies silvestres y puede realizarse tanto a nivel nacional como mundial. Debido a su naturaleza ilícita, las estimaciones del dinero obtenido por el contrabando de vida silvestre difiere. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el contrabando de especies silvestres cuesta entre 7.000 y 10.000 millones al año. Número 13. Incautaron 7.000 genitales de burro que iban de contrabando. Estaban siendo trasladados y las autoridades de Nigeria lograron incautar dichas partes. Según los reportes del Servicio de Aduanas de Nigeria, estos bultos raros fueron requisados en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed de Ikeja, en el estado de Lagos del Sur. Los importadores declararon falsamente estas partes ilegales de vida silvestre como genitales de toro, pero se descubrieron que eran genitales masculinos de burro. Es la primera vez que se incauta este tipo de artículo. Las autoridades afirman que la carga estaba oculta en 16 sacos y que tenía un valor de algo más de 216 millones de nairas, que son unos $506.000. Varios países son parte de la demanda de estos animales, donde cada año se sacrifican millones de burros para obtener una gelatina muy apreciada en la medicina tradicional, la cual podría empujar a la especie a la extinción.
Ante la escasez de burros en el mercado de distintos países, varios países africanos como Níger, Burkina Faso o Senegal han prohibido la exportación de piezas de burro. Esto luego de que decenas de miles de equinos fueran sacrificados por sus pieles. Número 12. Padre e hijo intentan contrabandear 431.000 euros en el aeropuerto de Barcelona. La Guardia Civil investigó a una pareja de presuntos turistas y descubrió 431.000 euros no declarados en sus maletas. Ahora tienen un gran problema. El blanqueo de capitales es la práctica para convertir grandes sumas de dinero procedentes de actividades delictivas como el tráfico de drogas en fondos lícitos. Últimamente se ha ampliado esta definición para incluir cualquier transacción financiera que genere un activo o un valor como resultado de un acto ilegal. Número 11. Tortuga en los pantalones. Fue atrapada por la seguridad del aeropuerto. En la película Serpientes en el avión no es tan descabellada esta idea. Después de todo, según la Administración de Seguridad en el Transporte, un hombre con destino a Brasil fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba pasar el control de seguridad con 7 serpientes, además de 3 tortugas ocultas en sus pantalones vaqueros. Aquí es donde leeremos tus comentarios sobre este señor. Según los funcionarios del puesto de control, pudieron detectar el jueves artículos sospechosamente ocultos en el individuo gracias a un sistema de tecnología de imagen avanzada de ondas milimétricas en una inspección más detallada. Los pantalones del hombre revelaron 7 serpientes exóticas y 3 tortugas que estaban camufladas en medias de mujer. El hombre fue capturado enseguida y acusado de infringir la ley que regula la importación de animales exóticos y podría pasar hasta 5 años en prisión si es condenado. Número 10. Un hombre detenido en Nueva York con 31 pinzones vivos metidos en ruleros. Las autoridades de Nueva York detuvieron a un hombre tras descubrir 35 pájaros cantores vivos metidos dentro de unos ruleros conectados a su ropa. Este hombre de 36 años y originario de Guyana se dirigió desde su país natal a el Aeropuerto Internacional JFK con la esperanza de no hacer ruido. Un registro realizado por las autoridades de la patrulla fronteriza demostró que transportaba ilegalmente unas 3 docenas de pinzones, que estaban camuflados en contenedores cilíndricos compactos con cubiertas de red perforadas. Estos pajaritos estaban metidos en los ruleros de pelo que estaban sujetos a su chaqueta y alrededor de sus tobillos. La persona afirmó a las autoridades que le habían dado $500 por adelantado y que otros 2.500 le darían a la entrega de las aves. El contrabando ilegal de aves exóticas ha sido una preocupación creciente para los agricultores y el sector avícola en los últimos 10 años porque el contrabando de aves es un delito tan atroz. Para empezar, todas las aves que están de contrabando en Estados Unidos no están en cuarentena, por lo que pueden ser portadoras, y a menudo lo son, de una serie de enfermedades que son perjudiciales para todas las aves de compañía, e incluso las aves de cría. A menudo las aves que se introducen de contrabando se colocan en neumáticos de repuesto, en bolsas, en bolsillos de ropa seca, y se les tapa el pico con cinta adhesiva para que no hagan ruido. Las aves también se introducen de contrabando en barcos y aviones, y si la persona que las contrabandea es detenida, se puede deshacer de ella arrojándolas por la borda. Número 9. Hombres atrapados contrabandeando cientos de tarántulas. Los animales de apoyo emocional no incluyen a las tarántulas. En la Guayana francesa, un hombre fue capturado en el aeropuerto de Cayena-Rochambeau por intentar pasar de contrabando unas 100 tarántulas en su equipaje. Este polaco se dirigía a París y fue detenido cuando los investigadores descubrieron 38 arañas adultas, 50 crías y docenas de capullos llenos de huevos, guardados en botellas de plástico que estaban bien ocultas en su equipaje. Al ser interrogado por las autoridades, dijo que es un apasionado de los insectos.
Pero claro, hay que tener en cuenta que si es tan apasionado debería saber que las arañas no son insectos, en realidad son arácnidos. Obviamente, esta persona va a ir a la cárcel. La Guayana Francesa está situada en la costa noreste de Sudamérica y es reconocida por su biodiversidad, que incluye 515 especies distintas de arañas. El profesor Olivier Pascal, del Museo Nacional de Historia Natural, con sede en París, afirmó en 2015 que este lejano territorio tiene un potencial colosal de descubrimientos. Si estas arañas se vendieran en el mercado ilegal, valdrían entre $6.000 y $7.000 cada una. Número 8. El mes pasado se detuvo a 2 hombres de Japón que intentaban sacar de contrabando 13 lagartos del Aeropuerto Internacional de Perth, en Australia. En las instalaciones del aeropuerto se demoró un hombre que al parecer intentaba embarcar en un vuelo a Japón con 3 lagartos vivos en su equipaje. Este ciudadano japonés fue detenido después que un examen de rayos X de su bolsa revelara un artículo sospechoso en su interior, lo cual motivó la detención. Al parecer, los inspectores de aduanas descubrieron 7 lagartos bobos adultos y 6 crías de lagartos bobos empaquetados en sacos de algodón. Todo esto dentro de su equipaje infantil con un tema de transporte público. Los precios en el mercado negro internacional de los lagartos de Australia pueden alcanzar hasta $10.000 por ejemplar. Aunque los lagartos confiscados fueron descubiertos en mal estado de salud, el Departamento de Parques y Vida Silvestre afirmó que hará todo lo posible para realojarlos. La Fuerza Fronteriza de Australia ha detenido y acusado al presunto contrabandista de animales de intentar exportar ilegalmente una especie autóctona controlada. Número 7. Unas imágenes muestran a unos hombres detenidos en un aeropuerto contrabandeando oro y dinero. 8 viajeros fueron detenidos en un aeropuerto de la India con la sospecha de contrabandear oro y dinero extranjero en sus pelucas. Según las autoridades, se descubrió la pasta de oro y de dinero en efectivo empaquetados de forma segura en fardos y escondidos prolijamente dentro de las pelucas de los viajeros. Al parecer, este oro y el dinero estaban ocultos en calcetines y en la ropa interior de los pasajeros, e incluso dentro de sus propios cuerpos. El Departamento de Aduanas de Chennai compartió un video en las redes en el que se detallan los hechos. En él se muestra cómo los individuos habían adherido los paquetes a la parte posterior de su pelo artificial. Se encontraron aproximadamente $344.000 en oro y también se recuperaron $33.000 en efectivo. A continuación, otros hombres de Chennai fueron detenidos exactamente por lo mismo, pero en otro vuelo que estaba dispuesto a salir más tarde ese día. Los peinados sospechosos de estos hombres llevaron a la policía a investigar. Según las autoridades, uno de los hombres había intentado esconder 4 paquetes de oro camuflados entre la ropa interior y en los calcetines para entregárselos al otro hombre mientras abordaba este vuelo. Número 6. Una madre acusada de intentar introducir un bebé de contrabando en su equipaje de mano. Según las autoridades locales de Filipinas, esta mujer estadounidense es sospechosa de intentar colar un bebé de 6 días a bordo de un avión en una maleta de mano. Esta persona corre el riesgo de ser condenada a cadena perpetua. La mujer, de 42 años, estaba ante las cámaras mientras desfilaba junto a los detectives, ya esposada, llevando una camiseta naranja. Hasta el momento no tiene abogado. Según las autoridades filipinas, la acusada es sospechosa de haber infringido las leyes contra la trata y el secuestro, así como las normas que protegen a los menores de los abusos y la explotación.
El comunicado publicado por la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas informa que esta mujer no tenía antecedentes penales. Probablemente la vida en la cárcel de Filipinas no va a ser muy divertida para esta madre traficante de niños. Número 5. Esta mujer intenta colar a su gato en el aeropuerto y luego de ser descubierta niega la acusación. Esta señora ingresó con su equipaje de mano que para sorpresa de las autoridades contenía en su interior a un gato. Esta clienta viajaba desde Glasgow a través de British Airways y dijo que necesitaba a su compañero felino como apoyo emocional. La mujer era norteamericana y fue detenida por el personal de cabina después de que le informaran que debía colocar a su maleta en un armario superior, porque estaba sentada cerca de la salida de emergencia. El personal ni siquiera se inmutó ante las súplicas de la mujer y le informó que junto con el gato que estaba guardado en una caja dentro de la maleta, sería expulsada. Los gatos no pueden volar en las cabinas, pero los perros de asistencia reconocidos pueden viajar gratis junto a sus dueños. Extraoficialmente, informan las aerolíneas que los gatos están asociados a la mala suerte en muchas culturas. Por ejemplo, algunas personas creen que ver un gato negro trae mala suerte, o que los gatos incluso son familiares de las brujas. Número 4. La seguridad del aeropuerto descubre cuchillos en las tarjetas de crédito. Según la Administración Federal de Seguridad, una navaja de tarjeta de crédito es un arma que cabe en una cartera y es un poco más gruesa que la propia tarjeta. De esta manera, el arma se despliega o se extrae en forma de cuchillo. Estos agentes recuperaron 61 cuchillos para tarjetas de crédito en los puntos de control en solo una semana. Según la TSA, a algunos viajeros simplemente se le olvida de que tienen tarjetas de crédito en sus carteras después de haberlas guardado antes de dirigirse al aeropuerto. Los pasajeros deben revisar su equipaje y otras cosas en busca de artículos prohibidos. Número 3. La policía española descubre a migrantes escondidos en colchones. 2 migrantes africanos fueron sorprendidos por la policía de España cuando intentaban entrar por la frontera escondidos bajo un par de colchones, desesperados por llegar a Europa desde el norte de África. Un video tomado con un teléfono móvil se hizo viral, en el que se ve como los agentes de la Guardia Civil retiran 2 colchones del techo de una furgoneta y los rompen, para descubrir en su interior a 2 jóvenes. Esto ocurrió cerca del paso fronterizo de Marruecos a Melilla, una de las 2 ciudades españolas de la costa norteafricana. Según la Guardia Civil, los migrantes informaron a la policía de que habían pagado a un traficante de personas unos 4.500 euros cada uno para intentar el paso. Cuando los agentes quisieron comprobar su carga, el conductor de la furgoneta escapó a pie. Los 2 chicos fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes. Además, la Agencia de Salvamento Marítimo de España dijo que sus buques habían rescatado a 111 migrantes que intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar. Según la ONU, más de 2.000 migrantes perecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Número 2. Un jaguar y un cachorro de tigre fueron encontrados en el aeropuerto de Tijuana. La Policía Federal de México contó que estos felinos fueron descubiertos en el Aeropuerto Internacional Rodríguez de Tijuana. Las 2 criaturas, que se encuentran en peligro de extinción, fueron entregadas desde México y estaban guardadas en una caja de madera. El tráfico ilegal de especies se basa en una rápida y fuerte demanda de diversos productos en todo el mundo, incluso carne de animales silvestres, ingredientes para medicina tradicional china, mascotas exóticas, joyas, baratijas, incluso algunos accesorios. Todos estos usos, lamentablemente, son los que tienen los animales adquiridos ilegalmente. Son trofeos motivados por el deseo de ser considerado más rico, más aventurero o más exitoso que los demás.
El pangolín es el mamífero más comercializado del planeta. Son los únicos mamíferos escamosos del mundo. Más de 1 millón de pangolines han sido cazados furtivamente y sacrificados por sus escamas. Estas escamas se emplean en la medicina tradicional china y se consideran un lujo para los ricos en China y Vietnam, a pesar de que ninguna propiedad medicinal ha sido demostrada. Bonus track. Antes de llegar al número 1, nos metemos con este bonus track de algo que sucedió en septiembre de 2022 en la frontera argentina. La aduana revisó un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó un bulto disimulado con una prenda de vestir. Los agentes se sorprendieron al encontrar unos 200 embriones de toro congelados. Este semen de toro puede tener un valor de hasta $500,000. Número 1. Los funcionarios de aduanas incautaron diamantes por valor de 663 millones de rupias en el aeropuerto de Bombay, esto es en el aeropuerto internacional de India, allí donde se recuperaron estos diamantes en una enorme cantidad. Un ciudadano indio los tenía escondidos en envoltorios de chocolate. La unidad de inteligencia aérea detuvo a esta persona que se dirigía a Dubái el viernes por la mañana y durante el registro de su equipaje se descubrieron varios chocolates. Luego de una inspección más detallada, encontraron cientos de diamantes ocultos en estos envoltorios de Snickers que habían sido mezclados con otras golosinas ordinarias. Las gemas fueron confiscadas y entregadas a las autoridades competentes. Los diamantes pesaban más de 3.000 quilates y su valor se estima en unos $80,000. Esta persona informó a las autoridades que le habían garantizado una comisión por la entrega del paquete en los Emiratos Árabes. La policía intenta ahora localizar al receptor y determinar si esta pareja está implicada en una trama más amplia. El botín de este año es el mayor hasta ahora. Más allá de que nosotros hayamos elegido a este como el puesto número 1, sin duda puede haberte sorprendido algún otro. En los comentarios nos puedes contar cuál para ti